En Radio Milenaria 94.7 FM damos la bienvenida a Aysén Salud, el espacio radial del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Cada semana hablamos de salud, compartimos experiencias e información útil para cuidarnos mejor, prevenir enfermedades y adoptar hábitos saludables que mejoren nuestra calidad de vida. Escúchanos todos los jueves a las 11:40 horas, con repetición a las 18:30 horas, aquí en Radio Milenaria. Y si te lo perdiste, encuentra cada capítulo en las redes sociales del Hospital de Puerto Aysén, en Facebook e Instagram. Porque cuidarnos también es aprender. Te invitamos a ser parte de este espacio hecho para ti y para toda nuestra comunidad. A todos nuestros auditores y auditoras, bienvenidas al programa Aysén Salud, el programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial, donde cada jueves estamos presentes aquí en Radio Milenaria, desarrollando este espacio de salud donde hablamos de prevención, autocuidado y estilos de vida saludable. Les habla Francisca Vargas Valderrama, periodista del área de comunicaciones del Hospital de Puerto Aysén. Bueno, la semana pasada hablamos de contingencia respiratoria que se está viviendo en la región, porque aunque estemos en primavera y a 2 meses que termine el año, queremos recordar que dadas las características de nuestra región, aún estamos en alerta por la presencia de virus respiratorios, especialmente de la influenza. Así que si va a urgencia, recuerde que la recomendación es usar mascarillas y que las personas menores o mayores asistan solo con un acompañante como medida de prevención. Y en casa recordar que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse la boca al estornudar o al toser con un pañuelo desechable o con el pliegue del codo, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los espacios cerrados todos los días y también evitar visitar a personas hospitalizadas si tienen tos, fiebre o congestión. Y a propósito de la influenza, me cuentan también que están vacunando en el CESFAM de Puerto Aysén, ahí por si usted necesita, ya que ahí me comentaba fuera de micrófono que se requiere mayor inmunización y eso te lo va a dar la vacuna. También recordar y contarles a quienes nos siguen en nuestras redes sociales del Hospital de Puerto Aysén, estamos con la campaña de hábitos saludables, cultiva bienestar. Desde el Hospital de Puerto Aysén queremos recordar que cuidar también es una forma de sanar y vivir con mayor conciencia. Esta campaña Cultiva Bienestar te invita a incorporar pequeños gestos cotidianos que fortalecen la salud, el ánimo, como respirar conscientemente, caminar, andar en bicicleta, beber agua durante el día y elegir alimentos naturales. Y sobre todo también en nuestra región es importante protegernos del sol, aplicarnos el protector solar todos los días, ya que eso va a evitar futuras complicaciones a nuestra piel. Cada una de estas acciones, aunque es sencilla, es una forma de desarrollar nuestro bienestar físico, emocional y mental. Así que ahí atentos a nuestra campaña de hábitos saludables, Cultiva Bienestar, que todos los días estamos subiendo ahí a nuestras redes sociales. Bueno, en noviembre también es el mes mundial de la diabetes y este año nos unimos al llamado global Rompiendo Barreras, Cerrando Brechas, que es el lema que está este año para hacer conciencia de esta enfermedad crónica. El lema nos invita a reflexionar sobre el acceso al conocimiento y a tratamientos, algo vital aquí en la región de Aysén, porque la diabetes no es un problema lejano, sino que es una realidad que nos toca de cerca. Atención a estas cifras, según la encuesta nacional de salud, mientras el promedio nacional de diabetes es de 12.4, a nivel nacional, nuestra región de Aysén registra un valor de 9.4 de personas de 15 años o más con sospecha de la enfermedad. Este panorama es preocupante porque significa que casi 1 de cada 10 personas en Aysén podría estar viviendo con esta condición y peor aún en condiciones como que vive nuestra población de colesterol alto,
que estamos sobre el promedio nacional con un 41.9 de la población adulta que está afectada por el colesterol alto. Así que esto nos demuestra que los factores de riesgo son altos y la prevención es urgente. Para hablar sobre este tema de la diabetes, romper las barreras de la desinformación, estamos acá en el estudio con la doctora Catalina Herrera Venegas, coordinadora clínica del CEFAM de Puerto Aysén, a quien saludo y por supuesto le agradezco su presencia hoy en Radio Milenaria y en nuestro programa Aysén Salud. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias Francisca y buen día a todos que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, bueno, necesitamos prevenir y conocer qué es la diabetes y cuáles son sus principales causas y para ir de lleno a nuestro tema. Ya. Para hablarlo en palabras simples, sí. Para empezar, la diabetes es una enfermedad crónica, ya es una enfermedad que no es infecciosa, por ende no se transmite entre personas, hablamos de enfermedades no transmisibles y en lo básico significa que el azúcar en la sangre está más alto de lo que debería estar en una persona sana. Y esto se genera porque nosotros tenemos una llavecita, que es una hormona que se llama insulina, que la secreta una parte de nuestro cuerpo, que es el páncreas, que es un órgano que está situado cerca del estómago, del hígado. Y esta llavecita llamada insulina se une a las células, las abre y hace que todo este azúcar que está en la sangre ingrese a las células. Y en la diabetes ocurre o que esta llavecita no funciona o que no está. Entonces el azúcar sigue circulando sin poder entrar a las células y empieza a generar daños en nuestro cuerpo y a medida que avanza se van generando daños en muchos órganos. Claro, ese es el problema principal, creo yo, de la diabetes, porque claro, esta es condición, pero además, claro, va provocando a lo largo del tiempo estos daños a los otros órganos. Hay diferentes tipos de diabetes y ¿en qué se diferencian? Hay tres tipos básicamente. Existe la diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, es también quizás la menos conocida, pero no es tan prevenible como los otros tipos de diabetes porque el mismo cuerpo empieza a destruir a este páncreas, entonces empezamos a no contar con la llave que es la insulina, no tenemos insulina en el cuerpo, por ende nosotros tenemos que inyectarnos para poder tratar esta diabetes. También está la diabetes tipo 2, que es la más común en la población, significa que como uno va acumulando cosas, que el cuerpo empieza a generar que esta llave como que se oxide, por decir así. Como que la llave está ahí, la insulina, pero empieza a ser menos efectiva en el cuerpo, ya sea por hábitos. Entonces con el tiempo el cuerpo como que intenta para suplir este como exceso de azúcar, tener más insulina, pues empieza como a cansar. Entonces se cansa y esta llave deja de funcionar tan bien como funcionaba antes y eso hace que el azúcar suba y todo lo que hablamos. Esa es la diabetes tipo 2, que es la más común, la que está relacionada por lo general con los hábitos, que son cosas que vamos a hablar después. Y otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que es la diabetes que afecta a las mujeres embarazadas, que afecta en el curso de su embarazo, porque igual hay mujeres que son diabéticas que se embarazan, de hecho ellas tienen otros riesgos mucho mayores que las mujeres que en su embarazo desarrollan diabetes. Por decir así, las mujeres que antes de su embarazo tienen diabetes y estaban mal controladas, por ejemplo, tienen un riesgo de tener hijos con malformaciones fetales, pero las mujeres que tienen diabetes en su embarazo, que por lo general se desarrolla por ahí como entre las 20 o 24 semanas, igual puede ser antes, pero eso es lo más común, no tienen este riesgo de malformaciones en los fetos, pero sí tienen riesgos asociados al parto. Por ejemplo, un niño puede nacer con el azúcar bajo, también pueden nacer muy grandes, sobre 4 kilos, aumenta el riesgo de cesáreas y otras complicaciones relacionadas. Y estas mujeres que tienen diabetes gestacional, por lo general después del parto pueden ya no tenerlo, pero sí tienen un riesgo mayor de volver de tener diabetes en su vida por haber tenido este evento. Claro. O sea, hablamos de la diabetes, es una enfermedad importante, es grave, ¿no? No es solamente que no produzca o que tenga problemas con la insulina, sino que es una enfermedad que puede llegar a ser muy peligrosa. Claro, genera gran parte del número de personas que no pueden trabajar de discapacidad. También es un factor muy importante de otras enfermedades. O sea,
En verdad, en el curso de la diabetes, lo más importante es como detectarla muy temprano y tratarla bien, porque mucha parte del costo de salud se va invirtiendo en las complicaciones de esta enfermedad. Entonces gastamos mucho dinero en después poder tratar a las personas que no tuvieron un buen control o que diagnosticaron muy tarde su diabetes. Y para saber así si tengo o no diabetes, primero están los síntomas, que son bien característicos. Los podríamos nombrar porque hay síntomas que son muy comunes y bien llamativos y que no tenemos que normalizar. Claro, igual es importante saber que la diabetes es una enfermedad silenciosa, entonces si en los primeros años de repente las personas no sienten nada. Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, nombraste al principio la cifra de cuántas personas acá en Aysén tienen diabetes es más baja que el promedio nacional, y eso igual llama la atención. Sí. Yo creo que pasa mucho porque no se dan cuenta y están consultando muy tarde. Entonces en los primeros años no suelen haber síntomas porque el cuerpo se adapta aún, entonces aún tiene un poquito de insulina y no son como tan característicos, pero después cuando ya esta insulina no está, que la diabetes 2 igual puede pasar, empieza a haber baja de peso sin causa, o sea, por lo general todos dicen no he hecho dieta, no he hecho más ejercicio, pero estoy bajando de peso y se nota muy como textualmente, sí, muy drástico. También pueden presentar mucha sed. Ya nosotros le llamamos polidipsia, es como un exceso de sed, entonces a veces hasta la noche se despiertan a tomar agua, también más deseos de comer, ya que eso se llama polifagia, y también orinar más, como estar yendo más al baño, porque al final lo que ocurre es que uno empieza a botar azúcar por el pipí, ya por decirlo así, por la orina. Entonces como uno empieza a ir más al baño porque el azúcar arrastra agua, por lo mismo da más sed. Sí, esos son como los síntomas ya de una etapa en que uno ya empieza a necesitar, de hecho, insulina. Y en dentro de las características, también hay características físicas, ¿no? Yo he escuchado que, claro, de ver el contorno de la cintura, de tener un abdomen más abultado, puede significar algo. Bueno, eso es tener un sobrepeso, pero ahí sí lo puedes explicar. Claro, como la diabetes es una enfermedad crónica y se genera por los hábitos, en verdad nosotros sabemos que las personas que tienen obesidad y sobrepeso tienen más riesgo, y principalmente porque acumulan grasa en la parte de la guatita, del abdomen. Entonces, claro, tienen como abdómenes quizás más grandes, pero es porque tienen más grasa. Entonces los órganos dentro, como el mismo páncreas, se empieza a llenar de grasa y los otros también, y eso igual empieza a hacer que no funcionen tan bien, sumado a muchas otras cosas. Sí. Entonces, por eso las personas que tienen una circunferencia de abdomen, que es como nosotros le llamamos, mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en hombres, tienen más riesgo de desarrollar diabetes y cualquier otra enfermedad crónica como hipertensión, como tener el colesterol alto y otras más. Así que ellos tienen más riesgo, y obviamente, como decía, se nota mucho cuando ya desarrollan una diabetes que está en etapas más tardías, que empiezan a bajar muy drásticamente de peso. Entonces de repente esas bajas de peso, igual hay que tener ojo, no son tan positivas siempre. De hecho, siempre hay que consultar cuando hay una baja de peso sin razón. Y también hay cicatrización lenta de las heridas, hormigueo, pérdida de sensibilidad de manos y pies, como otras características más, como menos evidentes, ¿no? Sí, igual ahí podríamos hablar de las complicaciones. Sí. Ya, esos dos como cosas que nombraste, por lo general uno ya lo empieza a ver cuando existen complicaciones de la diabetes, que quiere decir que la diabetes ya está empezando a afectar a otros órganos. Entonces, por ejemplo, puede afectar a nuestros nervios, a nuestras raíces nerviosas, principalmente a las raíces nerviosas de los pies. Entonces, eso se llama neuropatía. Empieza a generar este hormigueo. Muchas veces también la gente siente como que le arden los pies, como un ardor. Y empieza a alterarse la sensibilidad. Entonces, uno no siente cuando se hace heridas. Y también el tema de que esté el azúcar alto igual influye en que cicatrice más lento. Por lo general eso pasa en etapas muy tardías, porque mucha gente que me dice, no, yo no creo que tenga diabetes, porque en verdad yo me hago un corte y al tiro cicatrizo. Es porque por lo general esto ocurre ya en la gente que está en etapas ya mucho más avanzadas de la enfermedad. Pero esa es una de las cosas, por eso se puede sentir este hormigueo, como mencionabas, también la quemazón, o que las heridas no cicatricen tan rápido.
y de hecho eso puede llevar a una amputación, como un pie diabético, y así en etapas más peores, a una amputación de un pie, por ejemplo, que es algo igual muy común que vemos. Otra cosa igual que se puede ver afectada es la parte, los riñones, por ejemplo, es muy común que la gente que esté en diálisis llegue ahí porque tuvieron diabetes. Entonces el azúcar igual empieza a afectar como los riñones, como en verdad todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces los vasos sanguíneos de los riñones, también de las piernas, por ejemplo, de los ojos. De hecho, cuando afecta a los ojos puede generar ceguera, ¿ya? Y también a la parte cardíaca, o sea, todos los vasos sanguíneos del corazón, del cerebro se afectan y eso igual genera más riesgo de tener infartos al corazón. Arteriosclerosis, ¿no? Claro, claro, es como arteriosclerosis. Claro, así que, o sea, es una enfermedad silenciosa que uno dice ya, bueno, la solución es tratarla, primero saber que si la tengo o no. ¿Y hay grupos de riesgo, doctora? Es decir, hay personas que pueden tener, hablaba usted de personas con mayor sobrepeso, pero también hay otras características. Claro, igual está muy relacionado a los hábitos, entonces las personas que son sedentarias, que caminan poco en el día, aunque no hacen ejercicio, tienen más riesgo, como también quienes se alimentan mal, y obviamente esto conlleva el sobrepeso. ¿Que come mucho azúcar, se podría pensar, o no necesariamente? No necesariamente. Claro, es como algo común pensar que es solo el azúcar, pero en verdad es todo lo que no sea una alimentación saludable, que es como más o menos igual lo que mencionaste al principio, comer fibras, ojalá todos los días, que son frutas, verduras. Y no es solo las cosas dulces, sino que igual los carbohidratos en general. Por ejemplo, el pan es un carbohidrato y nuestro cuerpo, el final es azúcar. Claro. Entonces... todos esos alimentos que pueden subir el azúcar, sí, pero también no llevar una dieta equilibrada, ya sea muy alta en grasas, con poca fibra, con poca agua, con alimentos procesados, todo esto que viene en paquete, las bebidas, los jugos, eso igual influye. Otra población de riesgo igual, como hablamos, son las mujeres que tuvieron diabetes gestacional. Ellas igual tienen un riesgo elevado, entonces es importante que se estén chequeando al menos una vez al año. Y también con la edad aumenta un poco el riesgo en las personas mayores igual, porque obviamente el cuerpo empieza como a envejecerse, entonces igual tienen un riesgo mayor de tener diabetes. ¿Y quiénes los familiares que tenga alguien diabetes? ¿Puede ser? Sí, también tiene un componente genético. En verdad igual como en la diabetes 2 cada vez es menor, pero sí tener un familiar te genera un riesgo mayor de tener diabetes. No es lo único, sí. Igual influye más, por ejemplo, la diabetes tipo 1. La diabetes 1, como es una enfermedad que no es crónica y no necesariamente relacionada con los hábitos, cuando existen familiares con ese tipo de diabetes hay mucho más riesgo. Mucho más riesgo. Ahora, ¿qué hacer si alguien está escuchando en la casa y dice, bueno, a lo mejor tengo sed, estoy cansada, tengo alguno de estos síntomas? Porque bueno, uno empieza a escuchar síntomas y empieza a lo mejor también a creer que lo puede tener, pero ahí viene qué es lo que puede hacer en concreto. Acá en Aysén, bueno, el CESFAM, que todos lo conocen como Hospital Antiguo, es nuestro principal lugar de prevención. Quiere decir que nosotros nos preocupamos de que la población como que una esté sana y de que igual si tienen alguna enfermedad la podemos detectar tempranamente. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, nosotros disponibles exámenes de medicina preventiva, que todas las personas tienen la opción de hacérselo una vez al año, tanto para adolescentes como de adultos mayores. O sea, durante toda tu vida tú te puedes hacer un examen preventivo. Ese se llama EMPA, en nuestro lugar, para los adultos mayores se llama EMPA. Nosotros ahí hacemos un test que es como capilar, pinchamos el dedito, un hemoglucotest para ver cómo está el azúcar y dependiendo de cómo estés hacemos un test formal que es un examen ya a la vena, que es un examen de sangre para ver cómo está el azúcar. Entonces la recomendación es una vez al año hacerse ese chequeo. Al EMPA pueden acceder todos, en verdad no necesitan tener una derivación, usted puede ir al CESFAM y pedir una hora y tener una primera idea de si realmente podría llegar a tener o no el azúcar si es que ese examen sale alto. Claro. Y una vez si tengo la enfermedad, claro, ahí hay que cambiar los hábitos, hay que a lo mejor ponerse insulina, ahí va a depender de la gravedad, de cómo esté avanzado o no en el cuerpo, ¿no?
Claro. Bueno, siempre hacemos más de un examen para confirmar. Ya nos preocupamos harto de que el diagnóstico sea el correcto y eso lo hacemos nosotros como médicos. Y una vez que está ya diagnosticada la diabetes es GES, ¿ya? Entonces tiene sus garantías de tratamiento, de medicamentos. Entonces siempre intentamos nosotros igual abordar a las personas de una forma integral. Para todos no siempre va a ser el mismo tratamiento, depende mucho de, como decías tú, de si están en una etapa temprana, si están más avanzados, pero también de que sea lo que le acomoda a esa persona hacer. Por ejemplo, yo podría decirles a todos que hagan actividad física, que coman sano, que duerman bien, que no tomen alcohol, que son todas las recomendaciones de una vida sana, pero yo sé que no es como alcanzable para todos. Entonces nosotros intentamos tener un plan de tratamiento que quizá incluya alguna de estas cosas. Por ejemplo, cuando atiendo pacientes hablamos mucho de, bueno, si no puede hacer ejercicio, puede, por ejemplo, caminar en vez de usar el auto, no sé, dejar el auto estacionado un poco más lejos del lugar donde va y caminar un par de cuadras, porque caminar igual cuenta como una actividad física, igual tiene sus beneficios en el cuerpo. Bueno, si no es hacer ejercicio, quizá es alimentarse mejor, entonces igual los orientamos en conjunto con los otros profesionales porque trabajamos igual con las enfermeras, con las nutricionistas, en cómo se pueden mejorar esos hábitos de alimentación y eso igual yo creo que es primordial porque los medicamentos son muy útiles, tenemos medicamentos muy buenos que en verdad han sido usados por años, lo más clásico es como la metformina. Creo que hay harta resistencia a usarla, como que hay harta gente que no quiere. Sí, que tiene mala fama. Tiene mala fama, pero es tan como antigua que tiene muchos estudios de que en verdad no hace daño y de que sí hace muy bien. Entonces por eso igual la seguimos usando. Pero, y claro, hay personas que van a necesitar insulina, que son estas personas que hablamos que ya, por ejemplo, empezaron a bajar de peso, tienen sed, y la van a necesitar porque su cuerpo en verdad ya no la está generando. Ya, pero siempre estos medicamentos van acompañados del resto de las recomendaciones en cuanto a los hábitos, porque de hecho ahora últimamente han salido estudios y se está hablando de la remisión de la diabetes. Antes se creía que era una enfermedad de por vida, que tú tenías diabetes y nunca más ibas a dejar de ser diabético. Si uno se sana de la diabetes o no. Claro, entonces hasta un tiempo sí, pero hace unos 3, 5 años más o menos empezaron a existir estudios de personas que ya no son diabéticas, que su diabetes está en remisión, ya que sí tienen un riesgo mayor de volver a ser diabéticos, por ende toda su vida se tienen que cuidar mucho, pero que hicieron un cambio tan significativo en sus hábitos que lograron revertirla. Y que ya no necesitan medicamentos. Hay muchos que son pacientes que se han hecho cirugías bariátricas. De hecho, la cirugía bariátrica en otros países es parte del tratamiento de la diabetes, ya porque sabe que es como parte de la génesis de la diabetes. Entonces, está esa opción, pero eso siempre ocurre cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, porque ahí eso es lo primordial y lo que genera al final la diabetes. Así es. ¿Y en los niños y niñas también es posible que se desencadene la diabetes? Sí, es mucho menos común. Es más común la diabetes tipo 1 porque esta diabetes como que empieza a atacar el cuerpo, pero sí nos ha tocado ver adolescentes con diabetes tipo 2. Y es en verdad súper impactante porque hasta hace algunos años no se veía en Chile y ahora sí lo empezamos a ver. Y eso es por los malos hábitos, claro, podría decir, de la alimentación y de la vida sedentaria. Claro, porque tenemos mucha obesidad infantil en Chile y también en Aysén, de hecho hace algunos años estábamos como en el primer puesto, ahora creo que está la región de los lagos, no somos nosotros, pero sí estamos dentro de los primeros y esa obesidad infantil está impactando en todas estas enfermedades, pueden tener más diabetes, en ser más hipertensos, de hecho hasta tener más problemas de salud mental, entonces igual hay que estar muy ojo con nuestros niños, porque ahí es donde más podemos prevenir y promover hábitos saludables. Claro. Así que los hábitos saludables es una invitación, pero también una necesidad urgente, podríamos decir, ¿o no? Sí, una necesidad como cultural. Cultural, vital. Igual, claro, de que toda la cultura cambie en pro de que eso ocurra. Así es. Así que bueno, muchas gracias, doctora, por toda esta información. Así que si alguien tiene dudas, asistir ahí a su CESFAM,
pedir una hora para este examen de medicina preventiva, Sí. porque es importante saber lo que pasa en nuestro cuerpo. Así que muchas gracias. Así que bueno, recordar que la grabación de este espacio va a estar disponible en nuestras redes, en el Facebook, página Hospital Puerto Aysén, es una página, y en Instagram, Hospital Puerto Aysén. También la retransmisión es hoy día en Radio Milenaria a las 18:30 horas ahí en la tarde. Así que muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias, doctora. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Esto fue Aysén Salud, programa informativo del Hospital de Puerto Aysén y la red asistencial. Agradecemos su compañía a través de la frecuencia modulada 94.7, Radio Milenaria. Los invitamos para nuestro próximo programa a compartir información importante para la comunidad. Continúe en nuestra sintonía.